Bueno, finalmente los resultados de cierre de ejercicio del 2021, que teníamos gente que estaba ansiosa por saber. Les recuerdo, 324 hectáreas, el predio. Habíamos en la primera columna tenemos línea de base, que les recuerdo es el promedio de los últimos 3 ejercicios antes de comenzar el proyecto. ¿Tá? Esta es la primera columna, la que está en blanco. ¿Tá? La carga era de casi 0,90, se producían 72,8 kilos de carne equivalente por hectárea, un porcentaje de destete promedio de 67 con 125 kilos de peso al destete. Bueno, en este primer año de ejercicio bajamos la carga, la carga promedio está ahora en 0,7 más o menos, en este momento está en 0,71. Cerramos el ejercicio aumentando un 61% la producción de carne por hectárea, pasando de 72,8 a 117,4, perdón, a pesar de, por supuesto, el porcentaje de destete, como ya les venía diciendo, fue de 27 porque fue el destete de este ejercicio que corresponde a la preñez del año 19, antes de que empezara el proyecto. Sí. 67, bueno, la producción de carne, tenemos esta diferencia, la carga que se bajó, a pesar de bajar la carga, aumentamos la producción por hectárea, aumentamos el peso al destete, si bien estos terneros eran pocos, porque se había preñado muy poco antes de empezar el proyecto, pesaron más al destete, pero este indicador que es muy importante, que es kilogramos de ternero destetado por vaca entorada, porque es un indicador que combina ambas cosas, combina cuántas vacas se preñaron, en realidad cuántos terneros se destetaron por cada una de las vacas que se entoró, y combina las dos cosas. Los kilogramos de terneros destetados, porque vos de repente podés tener un porcentaje de preñez altísimo, pero de repente a base de destete precoz, entonces es alto este número, pero no porque los terneros se destetan livianos. Lo ideal que sería tener 90% de preñez o más y ternero destetado con 200 kilos, que no es ninguna utopía, se puede hacer. A eso vamos nosotros en breve. Obviamente ese indicador de 89 de la línea de base no lo pudimos compensar porque es imposible compensar un 27% de preñez. Para este próximo ejercicio que va a cerrar sí lo vamos a compensar. Aumentamos el porcentaje señalado a 86 y sobre todo dejé estas cosas que dicen índice de cría. La gente del proyecto sabe lo que es porque vivimos hablando de lo que es el índice de cría, que es un índice, como lo dice el nombre, un número, que es una calificación que se le pone, como quien le pone una calificación a los estudiantes, de cómo son las medidas que se aplican en un establecimiento en cuanto a los rodeos de cría. Entonces, por ejemplo, una persona que hace entore continuo, en ese ítem lleva 0, una persona que hace entore estacional lleva 15 puntos, y así sucesivamente se califican varias cuestiones, varias cosas que se hacen. Nosotros salimos en los vacunos con un índice de cría de 29, que era malo, y ya en un año lo mejoramos, así le subimos 79%, o sea, ahora se calificó por todas las medidas que tomamos en casi 52 el índice de cría. En la majada sí, siempre fue bueno, mejoramos, pero sigue siendo bueno, aunque se subió en un 21%. ¿Por qué les digo esto? Porque este primer año, y se los remarco cada parada que hicimos, acá se basó todo en manejo, porque todavía el campo, si bien está mucho mejor, no lo hemos recuperado a los niveles que queremos. O sea, esto no es porque, claro, ahora tenés 20 centímetros de pasto. Esto fue mucho manejo, tanto manejo de la oferta, manejo del pasto, como manejo del rodeo de cría. Se le metió mucha cabeza a eso y no se perdió tiempo en el manejo. Entonces, dejé lo de los índices, porque una vez ahora se van a preguntar, bueno, ¿y por qué son tan buenos estos números? Habiendo descargado tanto el sistema, tan buenos para este primer año, ¿no? Seguimos. El ingreso bruto total aumentó en un 12%, los costos prácticamente se mantuvieron iguales, bajaron un poquito, pero el ingreso neto familiar creció casi un 500%. Se pasó de perder casi $4 por hectárea a ganar casi $15 en este primer ejercicio.
Y ese incremento tan grande del ingreso neto, sobre todo estribó en la mejora de las categorías que están en el campo, porque para calcular el ingreso neto se valoriza el stock también. Entonces, si bien también la productora sintió, que ahora les voy a contar lo de la plata en el bolsillo, hubo una gran mejora en lo que es todas las categorías que estaban en el campo, que es, por algo le veníamos insistiendo en cada parada, poniéndole números objetivos a todo lo que veíamos, ¿tá? Porque en esos números estriba este gran aumento del ingreso neto de casi 500%. Acá tienen la columna naranja, que es la variación, y por último, que hasta ahora no hemos hablado de eso prácticamente, es la columna a lo que vamos a llegar. Ese es el rediseño que acordamos con la productora, ¿tá? Entonces, ¿por qué? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los pilares fundamentales de ese rediseño? Es un rediseño que busca la sinergia entre la producción vacuna y la ovina. En ningún momento se nos cruzó por la mente decirle a la productora que deje la oveja o que ella mejoró con esto. Acá lo que apuntamos es que ambos rubros sean de altísima eficiencia y de altísima productividad. Se busca una cría vacuna eficiente que logre invernar las vacas CUT, las vacas de última cría, y que logre invernar los pocos novillos, porque queda con una invernada muy mínima, como les comenté, 20 novillos. Pero lo que sea que se haga bien. Lo que sea que el rediseño está como medio, todavía lo estamos charlando un poquito, pero cualquiera sea ese rediseño al que lleguemos, que sea una producción eficiente, que se haga sobre recursos que se usan de manera eficiente. Y lo mismo la cría ovina, una cría ovina con un pie de cría un poco más reducido del que hay hoy en día, pero que sea altamente productiva, que no tengamos un 77% de señalada, un 75%, que tengamos un 95% o un 100% de señalada. No hay ningún motivo para no tenerlo, ¿tá? Cuando los sistemas funcionan bien. Entonces es un poco a lo que apostamos, a seguir mejorando la base forrajera, que es como el esqueleto que sostiene todo el sistema, y meterle mucho manejo, muchas tecnologías de proceso, mucho conocimiento, para que el sistema siga recorriendo este camino que venimos recorriendo, y logremos concretar este rediseño. Hola, una sola pregunta, ¿se escucha ahí? Si esto no existiera, ¿no, verdad? Si esta parte del cuadro no existiera, este productor, no importa cómo se llame, si se llama Lilia o... Este productor, ¿qué tan representativo es de los productores ganaderos familiares del Uruguay? ¿Tienen idea ustedes? ¿Cuántos productores ganaderos familiares hay en el Uruguay? ¿Tienen idea? ¿Tenés idea, Santa Cruz? ¿Cuántos productores hay? Hay aproximadamente entre 15 y 16.000 productores ganaderos uruguayos familiares, ¿no? 15.000 productores ganaderos familiares. Entonces, una cosa que habría que preguntarse, ¿qué tan representativo es este predio de esa ganadería familiar? ¿No, verdad? Desde mi punto de vista, de los datos que tenemos nosotros en la facultad y que hemos visto en los últimos años, es muy representativo. Quiere decir que hay muchos casos como este. Y la pregunta que yo le hago a ustedes, si este predio, funcionando así, con un ingreso negativo, cero, no importa, es lo mismo, ¿cierto? Si no saca ingreso de su actividad, si no saca ingreso familiar de su actividad, ¿qué le pasa? ¿Cuál es el destino? Le doy el micrófono a Olivia, que es la... Se va del campo, como dice. ¿Quién le gusta trabajar y no gana nada? Claro. ¿Y qué ha pasado con la ganadería familiar o con la producción familiar en Uruguay? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón central? La razón central, esto desde nuestro punto de vista tiene mucho peso, muchísimo peso. Y nosotros los agrónomos tenemos una gran autocrítica, porque a estos sistemas, cuando lo hemos mirado, no le hemos hecho este diagnóstico.
Entonces, este diagnóstico tiene un valor en sí mismo. Si el proyecto hubiera terminado acá, ¿no? Obviamente, en una cosa es lo que hicieron después, que nos mostraron un proceso muy interesante. Pero si no hubiera habido más proyectos acá, si no hubiera venido más nadie, este diagnóstico tiene un tremendo valor. Porque son pocos los casos que ha aparecido este número. Nosotros estamos convencidos que el entore continuo, la alta carga, la baja producción por animal, no solo quiebra cada vez que viene una crisis climática, sino que genera un ingreso que no es viable. La producción familiar no es viable. Estábamos convencidos hace años y ahora en los últimos años se confirmó. La producción familiar, la producción ganadera no es viable con este ingreso, no puede reproducirse ningún sistema en el tiempo. Y la cuestión de la crisis climática es un dato más. Los mueve más menos, les quiebra más menos los números, los desacomoda más menos, pero en realidad con esto no hay crisis climática que valga. ¿Me explico lo que quiero decir? Puedo dar suplementos, puedo hacer pozos, puedo hacer alambrado, pero si no recorro este proceso y no salgo de acá, evidentemente este predio no está más. No quiere decir, no se lo deseo a ella, al contrario, le deseo que se estimule su gana de trabajar, todo eso, pero esto hay que ser bien objetivo. Entonces, el Uruguay hasta hace poco tiempo tenía muy poco esto, tiene muy poco esto. Nosotros salíamos a hablar sin hacer estos procesos. ¿Y qué le recomendábamos a estos sistemas? Que usaran insumos. Y cuando usaban insumos, ¿qué les pasa? Esta relación que dice Victoria se vuelve mucho más en contra del propio productor. Y viene una baja de precio y esa relación de insumos se viene más en contra. Y viene una crisis climática y se vuelve más en contra. Entonces, ni el destete precoz, ni la suplementación, ni los mejoramientos, ni los verdeos, ni la fertilización sacan a estos sistemas de donde tienen que salir. ¿Me explico? Ahora, si la realidad de los Bolivia o de los predios ganaderos familiares fuera la del rediseño, evidentemente otro escenario nos tendríamos que plantear. Porque no tiene sentido volver a discutir de las mismas cosas que nos hacen pasar de aquí a acá. Pero en la medida de que nosotros no logremos recorrer esta trayectoria con estos predios, esta ganadería no es viable. Y no es viable con $4 el novillo y con $2. No es viable. Entonces eso es central. El proyecto hace muchas contribuciones. Ha hecho contribuciones tremendas. No es porque nosotros estemos, digo, capaz que nosotros somos los que menos contribuimos. Pero esto es una gran contribución. En sí mismo es una gran contribución. Normalmente se desdeñan los diagnósticos. No hagan diagnóstico, no hagan ningún diagnóstico. No, hagan diagnóstico. Porque aquí aprendimos todo. Aprendimos nosotros, somos los primeros que aprendimos. Aprendió Olivia y aprendió quien lo quiera mirar. ¿Me explico? Entonces, esto es muy parecido a cuando había trazo cambiario en el sector. Había trazo cambiario y se negó a ver el atraso cambiario. Pero con o sin atraso cambiario, estos sistemas no funcionaban. Con o sin valor de la carne a $4, estos sistemas no funcionan. Entonces esto es central entenderlo, porque de ahí se puede empezar a construir otra cosa. Entonces, desde mi punto de vista, uno de los grandes mensajes de esta jornada, que hay que quedarse bastante mirándolo y reflexionando sobre esto, es haber identificado esto, ¿no? Y que la productora tenga la suficiente amplitud para decir, encontré este número, lo entendí, lo razoné, lo miramos juntos. No le cerramos la puerta, sino que le abrimos la puerta a reflexionar sobre ese número. ¿Me explico? ¿Es un número que nos gusta? No nos gusta. A nadie le gusta eso. Y a mí tampoco me gusta. Pero es la realidad. Y esa realidad es la que tenemos que mirar si queremos proyectar una ganadería más o menos competitiva cuando la producción familiar tiene pocos recursos y el escenario es tremendamente desafiante. Porque el escenario es muy bueno en los precios, pero es tremendamente desafiante por el valor de la renta, por los costos de los insumos y también por todo el bloqueo que hay desde el punto de vista de la monopolización de la tierra por parte de la gran empresa. Así que me parece que desde ese punto de vista yo quería hacer una reflexión general, porque esto me parece tremendamente importante en el contexto de esta jornada y que nos ayuda a mirar esta trayectoria, pero también nos ayuda a mirar dónde estamos. Nosotros tenemos que salir de acá, porque si no, no va a haber Olivias viables, digamos. Y a nosotros nos interesa mucho, es lo que más nos interesa, Olivias viables. La producción de carne, la economía, la exportación es muy importante, pero a nosotros nos interesa la gente. Y como nos interesa la gente, nos interesa que esos sectores sean viables. Y otro dato que capaz que
capaz que ahora lo pone arriba de la mesa Victoria, es que esto tiene una gran sinergia, este camino recorrido, con el tema climático. Pero el tema climático en este proyecto, ¿no?, es un tema que se está investigando y que se está cuantificando y está muy asociado a este cambio. Así que, sería ambiental. Básicamente me refiero al debate central que hay sobre las emisiones totales o unidades de producto, es decir, a las emisiones de metano. Me refiero a eso, no a los otros temas que son más temas de investigación del propio proyecto. Y bueno, otra cosa también creo con respecto a lo que decimos, que así como la línea blanca no lo salva nada, ni el tema, ni que cambien los precios, tampoco a los de la línea azul los afecta tanto muchas cosas que hoy los preocupan. Cuando uno logra posicionar un sistema acá, créanme que hay temas que dejan de ser temas en los establecimientos. O sea, ya no los escuchás hablar de si llovió o no llovió. No es que no preocupe, pero la verdad que el sistema está tan saludable que uno no anda hablando todo el día de eso. Pero Olivia, en el corto trayecto que hemos recorrido acá, ya la lluvia es mucho menos tema que el año pasado. Hoy me dice, no llovió nada para la jornada. Está precioso igual lo que ha crecido. Y se terminó, duró 30 segundos, menos 2 segundos la conversación. El año pasado solo hablábamos de la lluvia, ¿no? Entonces, también, o sea, adquieren una fortaleza esos sistemas que, así como los de la columna blanca, cualquier cosa los despatarra, los otros es muy difícil despatarrarlos. O sea, hay que hacer muchas cosas y tiene que pasar mucha catástrofe para que se despatarren. Y con respecto a lo que comentaba Pablo al final, recién salidos del horno están los datos de emisiones de carbono de este predio, que, bueno, siempre, como saben, este proyecto tiene una pata ambiental importante, se miden un montón de cosas que hoy le contó Soledad y Olivia les estuvo contando. Y el tema es un tema recurrente, se vive hablando de que las vacas emiten metano, eso es una realidad, no lo podemos negar como productores de carne y basada en la cría de rumiantes, eso ocurre y eso no se puede evitar. El tema es cómo podemos hacer para compensar esas emisiones o para que la producción de carne sea más eficiente y la emisión por kilo de producto sea menor. El total de las emisiones desde la línea de base, cuando lo recibió y ya estaban impresos las láminas, con respecto, o sea, comparando columna blanca con columna verde, si hubiera habido una fila más acá de emisiones totales, las emisiones totales, sí, están en el repartido. Las emisiones totales en kilogramos, se miden kilogramos de CO2 equivalente, bajaron un 15% en un año. Esas son las emisiones totales. Y como les digo, después hay dos indicadores más, que es las emisiones por unidad de superficie, ¿tá? Que por supuesto bajaron también, porque la superficie es la misma en este establecimiento, no se cambió la superficie, y las emisiones por kilogramo de peso vivo. Que acá entra otra variable a jugar, que es la cantidad de carne que se produjo. Entonces, en la misma área bajamos un 15% las emisiones, pero además levantamos, si se acuerdan acá, 61% la producción de carne por hectárea. Por lo tanto, las emisiones medidas en kilogramos de CO2 equivalente por kilo de peso vivo bajaron casi un 50%, un 48%. ¿Tá? Estos datos salieron ahora de mañana, nos mandó la gente de ambiente, así que es un dato que nos dejó muy contentos. Suponíamos que eso iba a ser así, el predio también tiene mucha relación, no solamente con el aumento de la carne, sino con la cantidad de pasto que hay en el predio, los sistemas que trabajan con alto forraje disponible, con la diversidad de especies que tiene el campo natural. Es algo que se va a probar en este proyecto, pero sí se sospecha firmemente que son que capturan gases de efecto invernadero. O sea, sabemos que las plantas consumen anhídrido carbónico, CO2, pero no es cualquier planta que logra hacer un balance
entre lo que emiten las vacas y lo que se captura. Son campos que tienen que tener una determinada altura de forraje, que eso ya les digo, es lo que se va a aprobar en este proyecto, pero todo indica que va en esa dirección la cuestión. Pero bueno, los datos de este primer año ya cerraron de manera muy promisoria, ¿no? Bajando casi 50% las emisiones por kilo de carne producida. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo más. Una pregunta al público. ¿Por qué si un predio baja 22% la carga total produce más por hectárea? ¿Eso ustedes lo entienden lógico? ¿Lo entienden razonable? ¿Por qué? A ver, hable que está con frío. Que si generaste buen pasto, los animales van a tener más comida, indudablemente van a tener más kilos de carne. Sí, está bien. ¿Algún otro tiene opinión? ¿Por qué sucede eso? Porque en realidad si yo bajé la carga mucho, porque este predio baja mucho la carga, no todos tendrían que bajar tanto la carga, habría otros predios que capaz que bajan menos la carga y aumentan la producción, pero lo raro es que bajé muchísimo la carga, bajé un 22% la carga, lo cual me imagino el debate que debe haber habido para bajar un 22% la carga en un sistema, y aumentó un 61% la producción por hectárea. ¿Ve? El debate fue que Victoria me mira y me dice, para de vender que vamos a quedar sin vaca. O sea, al principio era todo un tema, ¿no? Y después se copó tanto con lo que veía, que es un poco la pregunta donde va Pablo, que es la productividad individual. O sea, el tema que las vacas, cada animal estaba tan lejos de su potencial de producción individual por no tener suficiente comida, que la baja de carga fue muy, muy grande, pero no fue tan grande como para que las vacas lo compensaron con productividad individual. Cada vaca estaba lejísimo de su techo, entonces claro, las que se quedaron, y eso lo empezó a ver Olivia empíricamente, porque enseguida empezó a decirme, ¿no? Lo divino que está el ganado, lo divino que está el ganado, lo divino que está el ganado, que quedó. Entonces, claro, después empezó a copar, y en un momento le tuve que frenar porque todo bicho que pasaba por enfrente ya lo mandaba a la feria. Entonces, vos aflojá, que tenemos un rediseño que hay que cumplir y no puedes vender todo el ganado. Claro, o sea, yo no quiero decir que todos los predios tengan que recorrer el mismo camino. No todos tienen que bajar 20 y pico % la carga. Pero sí, eso es una regla general que hemos visto, e incluso en la investigación está clara en los últimos años, ¿no? Una forma de aumentar la producción por hectárea en el corto plazo sin aumentar la producción de pasto es reducir la carga. Porque en realidad tenemos animales que demandan mucho y en realidad le estamos pidiendo que expresen un potencial productivo que no pueden dar. Nosotros tenemos animales muy demandantes. Desde el punto de vista genético, la producción de carne uruguaya ha mejorado muchísimo, pero también ha aumentado mucho el tamaño y ha aumentado mucho los requerimientos. Por ejemplo, un tema que trabaja Jimena en la investigación de facultad, ha aumentado mucho los requerimientos porque en realidad tenemos animales que evidentemente tienen un motor mucho más exigente y precisan más. Entonces, nosotros estamos lejísimos del potencial de producción por vaca. Entonces, esto es lo que sucede acá en el caso de Olivia, no importa la raza, no importa el tipo de animal, es exactamente lo que hemos visto en los trabajos experimentales. Una reducción muy importante de la carga genera un aumento muy grande en la producción por hectárea. Y esa es la base de la reducción de la emisión, por lo menos por ahora. ¿Por qué baja tanto la emisión? El país podría hacer eso. Si el país hace eso, baja un 20% de la carga y aumenta un 61% de la producción por hectárea, la emisión se desploma. ¿Por qué se desploma? Y por lo que estábamos hablando, porque la emisión depende del número de animales. Así que... Hay una pregunta ahí del público, el predio de cría del rediseño, ¿cuánto es? Originalmente era un poco más, lo que pasa que yo le planteaba, originalmente le planteaba un sistema criador a Olivia solamente, y como en la discusión y el ida y vuelta y para adaptarnos a los gustos de la mamá de Olivia, de la abuela, perdón, estamos en una, hoy en día el rediseño es 100 vacas, Olivia me mira porque quiero 80, bueno, 90, vamos, con la invernada de 22, 23 novillos, pero estamos ahí, entre 90 y 100 vacas o 80 y pico vacas. Originalmente el rediseño era mayor, era un rediseño de 150 vacas, 140 vacas, sin invernada, o sea, criador,
pero ella no quiere. Pero está bien, o sea, esa es la idea, ¿no? Acá no es un recetazo y es lo que el productor también le gusta, y el gusto del productor tiene que ver con esto, porque es el que va a aplicar la propuesta en su campo. Pero andamos en eso. El rediseño, pero los números de todas las propuestas, ingreso neto, producción de carne, andan bastante parecidas, o sea, es subir, bajar, 10 vacas más, 10 vacas menos, quedarnos con algún novillo, con algún macho para recriar e invernar, pero por ahí andamos piloteando la cosa. Una pregunta que le iba a hacer a Olivia. ¿Qué ventaja tiene de la producción ovina en el sistema acá? O como ella ve la producción ovina. Amor. No, como todo. Ya hay gente que viene sentada, la lana ya era, o está dedicada a la carne. Hay miles de recetas para el ovino. Pero para mi gusto, a mí lo principal que tengo con el ovino es que yo lo manejo solo. Con un hijo en un cuadriciclo y con perro. Así que eso es para mí decisivo, porque a mí me da una impotencia ver una vaca bichada y no poder hacerle nada, una vaca atracada o algo, o ver una vaca caída y no poder levantarla, y con la oveja la levanto y la pongo y la traigo. Hay una relación alométrica, esa se llama una relación de tamaño. Entonces, como todo, y veo muchas virtudes en la oveja. Por ejemplo, el control de malezas, el senecio, no tengo ni una planta ni una flor amarilla en el campo. se ve claro, ¿qué más? Bueno, varias cosas. El consumo, porque nosotros carneamos ovejas. Son ricas. Un día compartimos un asadito. Si Dios quiere. No, el tema del consumo, porque yo carneo una oveja, yo no mato, pero cuando se carnea con un consumo nos revolvemos casi que un mes entre la familia. Una vaca es un desaforo de carne, no. No, lo que pasa es que la abuela come mucho pollo por la artritis, pero bien, entre uno o dos lanares por mes es más o menos lo que se consume acá, con un empleado y la gente de la casa. Está eso, carneando bichos grandes, ¿no? Ovejas o borregos grandes. Ahora ya empezamos a carnear animales más jóvenes por el tema de una que se cocina más fácil y todo. Entonces ya se vende el descarte y se consume corderos, ya hemos carneado algunos, y borregos. Y tenía el rubro de la lana, que tengo esperanza todavía que un día la esperanza es la última que muere, que se pueda, no digo que volver a lo que fue o era, pero salvo que inventen algo con la lana que no inventaron todavía, pero puede ser que pueda pasar algo, que se restablece el comercio y todo como era. Y la carne ovina está muy arriba también de precio. Otra cosa que yo veo de virtud en la oveja, vos lo que haces en la oveja, en un año le haces cualquier cosa, el otro año le podés hacer todo distinto que no te afecte nada. En las vacas tenés lo que haces ahora, recién el año que viene vas a ver, y el otro año, si te fue algo mal, tenés 5 años para recuperarte. Lo que sería bien importante es pensar en una propuesta que sea sinérgica entre las vacas y las ovejas, porque lo que muestran los números es eso, que la vaca da muy buenos ingresos acá, y la oveja da un ingreso que es menor que la vaca, pero puede llegar a dar muy buenos ingresos los dos. Entonces eso se maneja a través de dos variables, a través de la carga y la relación lana-vacuno. Lo que nosotros no podemos hacer es que haya mucha competencia entre las vacas y las ovejas, y que haya mucha competencia entre las ovejas y entre las vacas entre sí. Eso lo gobiernan tres variables: la carga, la relación lana-vacuno y la cantidad de pasto. Entonces, si uno trabaja con pasto, que es otra creencia que hay, que la oveja hay que trabajarla con poco pasto, si uno trabaja con pasto, la oveja va a responder exactamente lo mismo que estuvieron discutiendo hoy con Victoria que la vaca. Va a tener altísima producción de carne por unidad de superficie, altísima producción animal. Lo que es claro es tener una propuesta que en este caso se oriente. Lo que es claro es que hay que tener una propuesta que se oriente a ovina, más allá de la cantidad de pasto y la relación, que se oriente con un objetivo predeterminado. Si es lana, es merino, no hay ninguna duda. Yo hace 40 años que cursé cuarto de facultad, y ese año vino Ponzoni y nos dijo:
las lanas medias se terminaron en el mundo. El único que no lo entendió fue el Uruguay. Digo, el resto lo entendió clarito. ¿Qué hicieron? Generaron el merino. Bueno, Uruguay también lo hizo, pero con mucho retraso generó el merino fino en forma restringida para el norte. Y el resto fue tremendamente importante la producción de carne ovina como es. Así que en este caso me parece que el potencial, lo que dice acá, sinergia de la producción vacuna y ovina, es central en el rediseño por tu voluntad, por tu gusto, por lo que tú acabas de decir, y en realidad puede ser tremendamente importante en este número una producción ovina que vaya acompañando y que se vaya haciendo sinérgica con mucho pasto con la producción vacuna. Pero eso exige una orientación, que en este caso es carne, no hay ninguna duda. Y la carne, bueno, hay que buscarla con las razas que dan carne. Digo, y ahí hay que cerrar los ojos y hay que ir hacia los cruzamientos. Está muy clara la información. La Facultad de Agronomía generó muchísima información en estos últimos años. El INIA también. Que Victoria me pelea. Por mis cruces que mi Victoria me pelea. Porque yo tengo una encarnerada larguísima, porque como es un relajo con orden, digo yo. Porque como tengo plantel, entonces el carnero de varios cortitos, con el corre del pro, después las corre, como las controlo yo también, las traigo y las señalo y todo. Claro. ¿Qué peso económico tiene el plantel? ¿Qué peso económico tiene la producción de carne ovina? ¿Qué peso tiene la lana? ¿Qué peso tiene? Entonces, en base a eso hay que reorientar el rediseño con un objeto de decir, vamos a hacer... El proyecto por ejemplo, siempre se dice que nosotros somos anti-ovino. Nosotros somos el hincha número 1 que tiene el ovino en el país, pero queremos que se desarrolle competitivamente, ¿no?, en los sistemas ganaderos como se tiene que desarrollar, y no en lo que me gusta a mí. A mí me encanta el ovino y hay una cantidad de cosas del ovino que me gusta, pero si no da, no da. ¿Me explico? Y entonces esto es central porque el diagnóstico va a contribuir a que el rediseño incluya la producción ovina de manera muy importante, ¿no?, para que realmente juegue sinérgicamente con el enfoque de la producción vacuna. El primer paso está logrado, que es producir pasto. El segundo hay que ajustar la carga y el tercero la relación, con un planteo especializado de producción ovina que realmente vaya en una dirección de altísima producción de carne ovina. Sí, ese potrero mismo, por primera vez tenemos casi que toda la majada en un potrero que no hay vacas, acá hay 8 vacas nomás. Y se nota que después que dejamos levantar el pasto que se levantó, con las ovejas no le hacen nada, porque si lo tenés pelado te lo pelan más, te comen la raíz. Pero en realidad la oveja es muy fácil de entender. La oveja come hasta abajo y sigue produciendo lana, pero no se reproduce. La oveja, por más que siga comiendo hasta abajo, es claro que es mucho más resiliente y vive en forma mucho más crítica, y cuando viene la seca, como la sanidad no la afecta, pero no produce nada. Carne no produce lana, y vos no sos productora de lana, pues si no tenemos que haber visto todo merino, que eso sería distinta la discusión. ¿Me explico? La discusión que tenemos en el norte con los productores, claro, la discusión que tenemos en el norte es un sistema lanero, pero un sistema lanero que lo que intentamos convencer a los productores del norte, que no se descoquen, porque la lana puede valer un año $10 el kilo, pero el año que viene seco, si tiene 7 ovejas por vaca, lo revienta. ¿Me explico? Porque los años que vienen secos, cuando tenés alta relación lana-vacuno y alta carga además, te parte al medio. Entonces ahí no importa si la lana vale 10, 52, el sistema colapsó. Más vale jugar a un sistema lanero con menos relación lana-vacuno, ¿no?, y que en realidad permita aprovechar los años buenos y los años malos, y además que sea muy buen vaquero, digamos. ¿Me explico? Bien. Y entonces la carne ovina y la carne vacuna se combinan muy bien, y ahí hay que darle bien en la tecla la relación y a manejar en el espacio predial. Y ahí capaz que se justifica la pregunta que se hacía hoy sobre el número de potreros. Capaz que para manejar mejor la relación lanar-vacuno en este predio va a ser necesario 1 o 2 potreros más. ¿Me explico? Para evitar que en algún momento compitan mucho entre sí. Nada más. Sí, en el invierno nosotros las desparramamos más. Ahora después, entre la esquila y los controles de bichera y esas cosas, las tenemos más cerca, para ahorrar trabajo nomás. Y ahora enseguida viene el destete de los corderos, entonces ya tenemos potreros destinados al destete de los corderos. Probablemente el manejo de la relación lanar-vacuno en una vez probablemente justifique pensar en 1 o 2 potreros más, no en muchos más.
pero de un modo más que permita manejar mejor la relación en el espacio. ¿Sí? Felicito, pedimos disculpas que llegamos un poco tarde, se nos complicó un poco la mañana. Sería un atrevido si me pongo a hablar yo de producción de carne, así que simplemente preguntarle a la productora, cuando arrancó en este proceso, cuáles sean sus principales miedos o sensaciones, cómo los pudo superar y cómo se visualiza hoy de aquí en adelante en cuanto a cuáles son esas nuevas brechas y oportunidades que está visualizando con el proyecto, a modo quizás hasta de cierre. Gracias. Bueno, lo que me llevó fue lo que comentaba, que lo que me decidió a ponerme las pilas con el proyecto y todo fue la dada de fardo, los 40 fardos del año pasado. Empujando brazos, subiendo en la camioneta y repartiendo en los potreros. Eso, digo, no es más, no da más, hay que cambiar y no se puede, como dice, no se puede esperar resultados distintos siendo siempre lo mismo. Entonces, le pusimos las pilas a venderlo, bajar carga, recuperar el campo y ahí viene con el rediseño que todavía lo estamos adaptando. Y como es todo, en la vida uno tiene que ir cambiando las cosas, no, nada es estático. Entonces, estamos buscando eso, vamos buscando qué va a ser lo que se va a hacer y no se sabe si futuramente no cambiamos de vuelta, porque lo único que está decidido que no trabajo más sin pasto, eso sí. Lo único que está definido. Ese es el titular de la jornada. ¿Alguna pregunta más por acá? Aprovechen. Están con frío. Bueno, vamos a la... Mi pregunta era casi la misma que Marcelo, pero ya que contestaste una parte, te repregunto, ¿cómo te proyectás ahora en el predio para adelante, con tu familia, con tu hijo, con tu gusto por la actividad? Si cambió con respecto al año pasado y al otro. Claramente algo cambió, pero capaz que podés explicar un poquito más. Sí, no, cambió en el sistema de los trabajos que tenía, que no era lo mismo tener 100 vacas, que era lo que tenía, que siempre hablaba en 100 vacas de cría y pero teníamos toda la cadena. Entonces está el resultado de la montonera que teníamos y pasando trabajo siempre, viendo los bichos flacos y dando una cosa y dando otra. Ahora salgo a recorrer tipo paseo y miro, ay, qué lindas están, siempre hay alguna cosa para hacer, no es todo divino, porque quien trabaja en el campo sabe que salís a recorrer y ves una bichada y ves siempre hay cosas para hacer, espina para cortar, hormigueros, siempre hay cosas para hacer. Y para el futuro, yo creo que por lo que yo veo de mi hijo, tenemos el futuro garantido en el campo porque le encanta. Ya se nota de chiquito. Yo siempre fui muy bichera desde chica, pero nunca tuve la experiencia de vivir en el campo. Yo me crié en ciudad y vine, al final ni dije, me olvidé, que yo me recibí de veterinaria en el 2006 y fue cuando me vine para acá. Recién ahí pude tener un contacto con el campo. Y ahí fue que empecé a agarrar más el gusto de la vida, esa tranquila, de trabajar. Me encanta salir también, viajar y todo, pero vivir en el campo para mí no tiene precio. Y mi hijo yo veo que sigue por el mismo camino, que se ve que le gusta y que puede ser que me engañe, porque a veces cambian mucho, pero muestra la tendencia por cómo él va mirando pastito, bicho y cosas que... Y se siente feliz cuando viene para acá, que llega a casa. Así que me veo acá dentro de 50 años, si Dios permite. Y es eso. Criando oveja. Bueno, si no hay más preguntas entonces, Victoria, damos por cerrado. Les pido si alguno no completó las planillas, está Lucía ahí, completen ahora, por favor. No, les quería agradecer a todos por haber venido hasta acá, que les queda lejos a la mayoría, así que muchas gracias por haber venido a acompañarnos y ver este camino tan lindo que está recorriendo Lilla. Sin duda, un agradecimiento a todos ustedes y uno especial a Olivia, Bernardo, la abuela, porque no es fácil abrir el predio, mostrar los números, compartirlos, ¿verdad? Que eso
a todos nos sirve, pero no es fácil hacerlo, así que muchas gracias, Olivia. Gracias a ustedes. Bien, y para los que no conocían el proyecto y se acercan hoy, tienen la posibilidad de estar vinculados y de recibir información del proyecto. Cecilia, que es la comunicadora, les puede decir cómo hacerlo para que puedan enterarse de otras jornadas. El año que viene vamos a estar nuevamente en otoño y primavera repitiendo las jornadas para ver cómo sigue avanzando y qué resultados vamos teniendo. Así que desde ya los comprometemos a seguirnos acompañando. Y bueno, y una de las cosas que trabaja el proyecto es multiplicar las olivias, digamos, o sea, ver también la posibilidad de cómo hacemos para que esto tenga un impacto a nivel de toda la ganadería. Así que muchas gracias a todos. Van a recibir una evaluación. Les pedimos que la completen porque a nosotros nos ayuda a ir mejorando cada vez más las jornadas y las actividades que realizamos. Así que muchas gracias.